Estimados alumnos, continuando con el curso de Python, hoy vamos a tocar un tema que es de mucha importancia en el mundo de la programación y que debemos manejar básicamente mejor que cualquier otro término dentro de este paradigma. Y con esto me refiero a las variables. ¿Qué son las variables? ¿Sí? Las variables son lugares dentro de mi memoria que tienen una dirección, un identificador. Lugares donde yo voy a guardar datos para posteriormente procesarlos, ¿sí? Ya sea operarlos, almacenarlos o lo que fuera. Si podemos hacer una analogía, podríamos decir que si voy a hacer una cola para entrar a un negocio y hay 10 personas, ¿sí? Podría decir que la memoria está llena. Sin embargo, perdón, si están los espacios asignados para estas personas, pero no hay nadie, yo podría utilizar cualquiera de esos espacios. Lo ideal, si se trata de una fila, ¿sí? Sería que use el primer espacio. Eso sería lo ideal. Pero la memoria RAM, no nos olvidemos, que guarda los datos en forma aleatoria, Random Access Memory, ¿sí? Memoria de acceso aleatorio. Con lo cual, a mí me puede tocar cualquier posición de esa fila. Si hay 10 posiciones, me puede tocar del 0, el 1, el 3, hasta el 9, cualquier posición. ¿Sí? ¿Por qué? Por tratarse de una administración aleatoria. Pero imagínense que la fila sea inmensamente grande. ¿Sí? Y me toque la posición 137.498. Wow, si tengo que empezar a contar desde el primero que está en la fila hasta mi posición, y sería bastante difícil, sí, que no me pierda en ese conteo. Por suerte, esto sucede en la memoria RAM, que las direcciones o posiciones a asignar son tantas, que se desarrolló una técnica y se implementó en todos los lenguajes de programación conocida como variable. ¿Y qué es una variable? Como les explicaba durante el primer ciclo en pensamiento computacional, una variable es una posición de memoria asignada a un nombre. ¿Sí? Entonces es más fácil decir, por ejemplo, yo no estaba en la posición 137.000, sino acá estaba Julio. Y hay un robot ahí que sabrá cuál es la posición que le corresponde a Julio. De manera similar sucede en la programación. Pero para nombrar una variable, yo necesito conocer, ¿sí?, la forma en que yo puedo denominar una variable. Las variables no pueden comenzar con número. Tampoco pueden llevar espacios en blanco los nombres de variables. Por ejemplo, yo quiero escribir variable nueva y asignar con igual el valor 3. Observen qué me va a pasar. Me aparece una sintaxis, un error en sintaxis. ¿Por qué? Porque como les dije, no se admiten espacios en blanco. Si yo quiero una variable que se llame así, variable nueva, y tendría que arreglármela usando tal vez un guión bajo u otro carácter para que pueda guardar, ahora sí, el dato 3 en esta variable. Otra cosa importante, no usar números al principio del nombre de una variable. Siempre tratemos de crear variables que sean o que tengan sentido, ¿sí? Que sean referentes a algo. Si yo voy a guardar los números de un dado, podría crear números dados y no A igual a lo que fuera. ¿Se dan cuenta? A eso iba. Pero además de tener en cuenta
esta nomenclatura, esta forma de sintaxis para definir variables, también debo tener en cuenta que existen palabras reservadas del propio lenguaje, palabras que yo no puedo utilizarlas como nombre porque ya están reservadas para otra cosa. Esas palabras reservadas en Python no son muchas, pero esto quiere decir que ninguna de las palabras que aparecen en esta grilla yo puedo utilizar para nombrar una variable porque ya están reservadas por el sistema. Con lo cual, yo no podría nombrar una variable lambda tal cual está. No podría crear lambda, o mejor dicho, no debería, ¿sí? Crear lambda igual. Observen que cuando yo trato de crearla, ya me aparece en otro color. Ya me indica que es, o ya me está, de alguna manera, este editor me está avisando de que esto tiene algo raro. Si yo pongo lambda 2 y ya la historia cambia. Esa es otra de las ventajas de programar con un lenguaje como este que es intérprete, que yo durante la marcha en cada línea puedo ir viendo los cambios o lo que sucede. Pero también yo les había comentado que Python es case sensitive. ¿Qué quiere decir? Que lambda, si yo lo pongo con mayúscula, ya no es una palabra reservada porque está escrito de manera diferente. Lambda sí, lambda con mayúscula no. No es reservada, o sea que puedo usar una variable y llamarla lambda. En esta variable, ¿qué puedo almacenar? Puedo almacenar números, pero también puedo almacenar texto. Vamos a ver lo siguiente. Print lambda y vamos a ver que me imprime el número 34,5. Sin embargo, yo a lambda también le puedo esta vez ahora guardar un texto, hola. Y sin embargo, imprimir ahora lambda sabiendo que se trata de un texto, una cadena de caracteres o comúnmente conocida como string. De hecho, Python es un lenguaje de programación no tipificado, lo cual quiere decir que en una variable yo puedo guardar números, textos o datos booleanos. Los números pueden ser enteros, de coma flotante o decimales y complejos. Es uno de los pocos lenguajes de programación que nos permite almacenar números complejos, utilizados en desarrollos de cálculo numérico, ¿sí? Por eso es uno de los lenguajes más utilizados por la NASA, ¿sí? Y por organizaciones así de ese tipo, afines, ¿sí? Pero además, su capacidad para guardar datos numéricos es tan grande que los invito a que investiguen, ¿sí? ¿Cuál es el número más grande, tal vez, que puedo guardar con el lenguaje Python en entero y si se animan a leerlo? Y como verán, otro tipo de datos que acepta es el booleano, verdadero o falso, sí o no, y como verán acá, está como false o true como una de las palabras reservadas, con lo cual yo tampoco puedo crear una variable que se llame true o false. Veamos, true, pero sí podría crear esta vez con minúscula, true, ¿verdad? No en letra capital, sino con minúscula y sí es un nombre de variable válida. De todas maneras, como les comentaba al principio, siempre que creamos una variable, es bueno asociarla así
hacerla significativa, darle un significado para que yo mismo como programador luego pueda inferir qué tipo de datos voy a guardar o que espero encontrar en esa posición de memoria. Eh, Les había comentado, sí, que Python en forma automática trabaja con diferentes tipos de datos. Entonces vamos a ver de qué tipo de datos se trata Lambda. Hasta ahora estamos utilizando una instrucción de salida como sprint por pantalla. Y hago esta salvedad, chicos, porque básicamente cuando yo desarrollo un programa, una aplicación, yo pretendo que sucedan dos cosas: entradas y salidas, inputs y outputs. Que el usuario ingrese datos, ya sea a través del teclado, a través de sonido, a través de tab, clic o botones, ¿sí? Y que el usuario a la vez reciba esos datos procesados mediante imágenes, sonidos, ¿sí? Eh, algún tipo de sensor o lo que fuera. Entonces, básicamente las operaciones que espero yo que se sucedan durante la vida de la aplicación van a ser de entrada y de salida. De momento estamos viendo print como método de salida. Y ya que digo método, ¿sí? Los voy a invitar a usar este método para entender un poco más este concepto, ¿sí? De la clase para hoy, el concepto de variables. Vamos a crear número, una variable, y vamos a ponerle el número 5. Vamos a crear la variable decimal y vamos a poner 5,4. Y vamos a crear la variable nombre y vamos a poner Peter. Bien, utilizando el método, la función o acción por defecto, en realidad Python trabaja sí, en forma nativa con el paradigma de la PO, siendo cada variable un objeto, sí, y siendo cada función un método. ¿Cómo vamos a distinguir un método, una función, de, en este caso, una variable? Y es sencillo. Cuando yo vea, por ejemplo, dos paréntesis, sé que esto es para que suceda algo, una acción. Distinto es si yo veo esto. Print, así no es nada, pero así es un método. Es un método que me permite sacar por pantalla lo que yo le mande como parámetro, en este caso número. Pero si yo quiero ver qué tipo de dato es 5, el dato que contiene esta variable, bien puedo hacer lo siguiente: print y usar otro método llamado type y ahora sí número. Observen esto: type me devuelve la clase numérica a la que pertenece este dato y me dice que es un número del tipo int. Voy a ver ahora qué sucede con decimal. Print type decimal y vamos a ver el 5,4 qué tipo de dato es. Vamos a hacer enter, sí, y observen que es tuple o tupla. Quizás porque yo usé la coma y la coma en Python no es sí, el separador de decimales. Vamos a intentar de nuevo. Decimal va a ser igual a 5,4 esta vez. Y veamos qué sucede. Print y decimal. Y ahora sí, observen.
este decimal aloja una tupla. Ya vamos a ver más adelante de qué se tratan las tuplas.